Buenos días, hoy nos quedamos en casa con Rafa Sterling. Rafa es el CEO de Irizar. Irizar es una compañía guipuzcoana que lleva más de 125 años de historia, en concreto desde 1889. Rafa, habéis pasado muchas historias en este tiempo. Sí, pues efectivamente una de las primeras reflexiones que hicimos cuando empezamos igual a conocer el nivel de tormenta que estábamos pasando, pues también es reflexionar, ¿no? Pues que en su justa medida, desde 1889, pues Irizar ha pasado por muchas historias, seguramente algunas peores que esta, siendo esta de mucha gravedad económica y de una preocupación sanitaria muy grande, pero 130 años dan para muchos años y para muchas subidas y bajadas, ¿no? El problema es que esta crisis te ha tocado justo a ti. ¿Cómo estás afrontando esta crisis del coronavirus en una empresa con presencia internacional, que estáis en muchos países, que quizás, por lo que me has contado antes, el primer foco que detectasteis fue Italia y a partir de ahí ha ido llegando al resto de los países donde tenéis presencia? ¿Cómo lo estás afrontando tú? Bueno, pues personalmente, evidentemente, es una situación muy compleja, ¿no? Porque yo siempre digo que para este tipo de cosas particular te preparan poco. O sea, siempre gestionas en base a datos. Y en estos casos es verdad que datos y perspectivas hay pocos y que lo que hay que marcarse son rutas concretas de objetivos casi semanales, de decir, oye, esta semana tenemos que hacer esto y tratar de a partir de cada semana ir construyendo el futuro, ¿no? Entonces, nosotros igual, o sea, no tenemos una presencia física en Asia, con lo cual, pues lo que pasaba en China en su momento, pues no lo veíamos como un input claro que fuese a aterrizar. Sí tenemos una presencia física en Italia, en Rimini, y entonces ahí ya nos empezaron a llegar inputs, pero es verdad que tampoco pensábamos que fuera a convertirse en una pandemia global, pero cuando ya empezó a llegar a nivel España, pues empezamos a ver la virulencia del problema y a partir de ahí es cuando nos empezamos a marcar hitos concretos y objetivos concretos de corto plazo más que de medio y de largo. Entonces dijimos, bueno, pues lo primero es cómo sí vamos a recuperar la producción, porque tuvimos que parar. Pues nosotros dijimos, bueno, pues el día que nosotros reactivemos productivamente Irizar, tenemos que salvaguardar, obviamente, la salud de todas las personas. Y para ello establecimos un protocolo de seguridad muy extenso en base a colaboraciones con otras empresas, a nivel del Gobierno vasco y a nivel del Ministerio de Sanidad español, y determinamos cómo sí arrancaríamos. Entonces nos ha costado mucho conseguir el material sanitario, en especial las famosas mascarillas, que en nuestro caso las importamos por nuestra cuenta desde China, y una vez que ya las conseguimos, pues en ese caso determinamos que cuando ya éramos capaces de reiniciar las actividades, pues y cuando teníamos un protocolo determinado que podíamos cumplir, pues cómo íbamos a comenzar productivamente y a qué ritmos, para ir midiendo y que no se nos escapase nada, y gradualmente pues determinar hasta qué ritmo productivo en función de, obviamente, de la demanda de mercado. Este momento de parón que habéis tenido, no os habéis acogido a ningún ERTE, ningún tipo de nada. No. Nosotros históricamente en el grupo Irizar siempre hemos tratado de llegar a acuerdos con los trabajadores para no prescindir de las personas y que se vean abocadas a ir al desempleo, y siempre llegar a acuerdos de una serie de bolsas que nos llamamos bolsa de horas negativas, que fuesen recuperables en el medio o largo plazo. ¿Qué problema particular tenemos ahora? Que evidentemente llegando a esos acuerdos, eso te da pues para recuperar un volumen de días que en cada empresa puede variar, pero es verdad que si la demanda cae mucho o cae mucho durante mucho tiempo, pues hay una limitante, ¿no? Y entonces ahora efectivamente estamos en esa fase adicional de determinar pues un poco qué previsiones de, nosotros llamamos, de cuenta de resultados y de volúmenes de mercado y de clientes, etc., en función del segmento de cada empresa, para determinar cuántos días pensamos que podemos necesitar parar o
qué exceso de productivo tenemos o de capacidades tenemos y en base a eso poder evaluar otras medidas adicionales que tengamos que tomar. Eso a nivel, digamos, península, por así decirlo. A nivel de otros países es un poco distinto, ¿no? En función de cada país, pues hemos tomado unas medidas un poquito diferentes. Rafa, ¿qué visión tienes tú como CEO de una compañía que está en 9 países más España? ¿Qué visión tienes de la situación en la que estamos? Es decir, ¿cómo crees que va a afectar el coronavirus al nuevo orden del nuevo mercado que va a venir, ¿no? ¿Qué es lo que ves tú en el mundo de Irizar, lo que afecta a Irizar, que va a suceder o que puede suceder en estos próximos meses o años venideros? Pues, si te soy sincero, yo creo que todavía es temprano, ¿no? Porque una cosa es a un año vista y otra cosa a largo plazo. A un año vista van a cambiar muchas cosas, porque las medidas de seguridad sanitaria que se van a imponer van a restringir muchos sectores económicos a todos los niveles, ¿no? El estilo de vida que hoy conocemos y el que conoceremos probablemente hasta que tengamos una vacuna que nos permita visualizar o sentir el coronavirus como cualquier otra enfermedad, pues hasta que eso esté disponible para todos nosotros, pues digamos, la forma de relacionarse y por lo tanto la afectación a la movilidad, que es a lo que nuestra actividad principal, como le va a afectar tanto, pues en base a esa afectación, pues tendremos que posiblemente reinventar un poco nuestro modelo de negocio durante ese periodo, ¿de acuerdo? Llegará un punto también en el cual se marcará qué capacidad van a tener los autobuses. Es decir, el autobús que conocemos actualmente, que tiene 55 plazas o las que tenga, depende del tamaño, lo marcarán y delimitarán, ¿no? Entonces podríamos tener autobuses. Pues claro, efectivamente, todavía estamos un poco evaluando, ¿no? Porque por una parte es verdad que eso puede pasar. En algunos países están lanzando mensajes diciendo que incluso pues igual fomentan el transporte privado, pero claro, eso pues tiene una limitante adicional que es vuelves a generar una diferenciación social entre los que se lo pueden permitir y otros en los que no. Y luego, pues obviamente puede generar un colapso en cuanto a la actividad económica se recupere un poco, pues tampoco nadie se imagina determinadas ciudades que pueden llegar a un nivel de colapso absoluto, cada uno desplazándose en su transporte privado. Entonces, bueno, digamos, todavía es pronto para determinar. Entonces, yo creo que sí tenemos que tener igual la tranquilidad suficiente para no resolver hoy todos los problemas, sino ir resolviendo algunos en concreto y luego, efectivamente, dimensionar en su justa medida las estrategias de medio y largo plazo de cada empresa. De toda esta crisis, Rafa, a título personal, ¿cómo lo estás llevando? Es decir, te toca viajar, conciliar en casa, llamadas de teléfono, conferencias altísimas horas para coincidir con los horarios de otros sitios de Irizar en el mundo. ¿Cómo lo llevas? Yo, bueno, cuando yo viví en México 5 años con Irizar, en el del 2000, a finales del 2007 a finales del 2012. Y es verdad que llegando a México, o sea, cuando tuve un solape con el antiguo director general, fue mediados del 2008, casi recién empezado en México, llegó la crisis de Lehman Brothers en octubre o septiembre de 2008 y tiempo después llegó la gripe A, famosa en México, y también fue una crisis absoluta. Entonces, bueno, viendo en perspectiva, pues de aquello aprendí mucho y es a tener un poco la tranquilidad de que contra elementos exteriores contra los que no puedes luchar, pues tampoco te tienen que generar un estrés personal, ¿no? Porque es decir, pues lo único que puedes intentar hacer es buscar determinadas soluciones para que tu afectación sea menor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista yo lo llevo bien. Igual llevo peor la cantidad de noticias diarias contra las que tienes que combatir, ¿no? Porque
porque uno igual está habituado a determinados problemas o determinadas tensiones que se alargan en el tiempo, pero igual no a tensiones en cada sitio en donde estés, con medidas en cada sitio donde estés, ¿no? Y luego, pues lo que nos pasa a todos, ¿no? Pues que estando las familias en casa y la familia propia en casa, pues eso dificulta más, ¿no? Bueno, en mi caso yo igual tengo la fortuna de que mi mujer, Ale, que le conoces bien, pues está en casa y está con los niños y de eso que no me ocupo. Y se ocupa ella y doy gracias a Dios que efectivamente, pues ella lo puede hacer y en base a eso, pues yo puedo ocupar un poco más de tiempo en preocuparme de otras cuestiones, ¿no? Pero ¿qué mensaje transmitirías para aportarles un poquito de esperanza en esta crisis? Estos días a todos les suelo decir, ¿no? Que hay que tener calma, que hay que tener paciencia. Que es verdad que, claro, que cuando estos días a mí la gente que se está reincorporando al trabajo, pues me dice, oye, Rafa, ¿cómo lo ves? Y digo, bueno, pues la realidad es que hoy lo veo muy negro. Es así, muy negro. Pero es verdad que lo vemos negro el 21 de abril, que igual es el peor momento, donde tenemos casi todo parado, nuestros clientes parados, no tenemos visión del medio plazo, no hay coordinación política para tomar decisiones, ya no digo a nivel país, pero es que ni a nivel europeo y no pensemos ya a nivel global, ¿no? Entonces, es que es muy difícil. Y entonces ver, tener sensaciones positivas un 21 de abril, pues es muy complejo. Yo tengo muy claro que esto es una crisis de mucho tiempo. Entonces, pues es como yo no soy corredor, ¿no? Pero asumo que es como un corredor de largo plazo. Pues igual la sensación del momento no es buena, pero hay que pensar en el largo plazo y pensar que esto es, vamos a correr una maratón de mucho tiempo y de muchos meses y hay que tener la paciencia adecuada para que los días no nos pasen. La cultura del esfuerzo y el ser constante diariamente mirando hacia el final, en la meta que estará donde esté, a la que tenemos que llegar, ¿no? Rafa Sterling. Y posiblemente igual sí, Miguel, que hay otra cuestión determinada, es que yo creo que lo que sí va a fomentar es una mayor colaboración entre empresas, tanto de diferentes sectores como igual incluso entre competidores. Para decir que los retos que afrontamos a futuro, como van a cambiar, pues posiblemente nos lleven a vernos de otra manera y a estrechar unos lazos que antes igual eran imposibles de estrechar. Y entonces, además de no ser tan pesimistas, pues nos va a llevar a una solidaridad distinta. Un modo de enfocar a nivel profesional también, incluso un poco distinto, ¿no? Sí. Pues ojalá, Rafa Sterling, CEO de Irizar, más de 130 años de empresa, guerras, pandemias superadas, y en esta en concreto te ha tocado a ti lidiarla y torearla. Muchísimo ánimo, muchísima suerte y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Un placer, cuando queráis. Muchas gracias, Miguel. Un ánimo. abrazo. Un abrazo.